está en este lugar. Creemos, Señor, que el cielo es aquí y es ahora. Que este es el tiempo oportuno donde tu reino se ha acercado, donde tu mano está extendida, Padre, a nuestro favor. Padre, creemos en esta noche que por medio de la fe, Señor amado, tu reino se ha acercado, el cielo se ha acercado, porque aquí es hecha tu voluntad. Porque aquí es hecha tu voluntad, Señor. Aquí es hecha tu voluntad, así como se hace en el cielo, sea aquí también en cada vida y en cada corazón. Padre, en esta noche honramos tu presencia. Padre, en esta noche, Señor, santificamos tu nombre. Señor, a ti atribuimos toda gloria, a ti atribuimos toda honra, Padre. Siempre va a ser para ti toda gloria y toda honra en esta casa, Padre, para ningún hombre, no a nosotros, dice el Salmo, sino a tu nombre sea siempre dada la gloria, Padre. Y esta noche, Padre, todo lo que acontecerá será para tu gloria, Padre. Todo lo que tú dirás será para tu gloria, Padre. Cada obra que tu Espíritu Santo hará será para tu gloria, Padre. Todo lo hacemos por y para ti. En esta noche, Padre, te damos gracias, porque creemos que el cielo ya está aquí en este lugar. El cielo se ha acercado a nuestras vidas y estamos con expectativa. Estamos con expectativa y nuestra fe aumenta de que grandes cosas sucederán en esta noche. Padre, te damos gracias, porque si el cielo está aquí, si tu reino está en este lugar, Padre, no importa cómo he llegado, no importa cómo he venido en esta noche, Padre, si el cielo se ha acercado y he venido en debilidad, tú, Padre, me darás nuevas fuerzas en esta noche. Si he venido con enfermedad o dolencia en mi cuerpo, el cielo aquí me dice, Señor, que tú extiendes tu mano para sanidad. Oh Padre, si tú, Señor, si yo he venido, Señor, en esta noche con preocupaciones, si he venido, Señor, en una circunstancia difícil, si he venido, Señor, en medio del proceso, el cielo me dice que tu mano está extendida para salvación. Oh Padre, en esta noche estamos con expectativa de lo que tú harás, Padre, y te damos gracias. Padre, nos atrevemos a darte gracias por lo que ya estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, Padre, y aún más allá de esta reunión. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. ¿Cuánto pueden darle gloria? Dele gloria. Su presencia está en este lugar. Si usted se ha unido a esta oración y tiene expectativa en esta noche, alabe su nombre, alabe su nombre, porque este es el tiempo exacto y la hora exacta para que su reino se manifieste, para que su poderosa mano se extienda una vez más. Aleluya. Puede tomar su asiento en esta noche. ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor? Amén. Hermosa su presencia, hermoso poder adorarle, hermoso poder alabarle. No hay nada mejor que poder estar en su presencia gozándonos, porque en su presencia parece que se nos olvida todo. Si hemos venido con cansancio, el Señor nos renueva. Si hemos venido con preocupaciones, el Señor nos da de su paz. Si hemos venido con enfermedad, el Señor ahí, aun cuando le alabamos, cuando le adoramos, el Señor se mueve y obra en sanidad. Qué hermoso. Así que quiero bendecir su vida a cada uno del que está mirando el video y a cada uno de ustedes, a los que no puedo saludar. Dios les bendiga en esta noche. Es un gusto poder estar aquí trayendo palabra del Señor. Amén. En este mes, que es la mano que nos salva, en este mes de agosto, el Señor, vamos a recordar la palabra profética de este mes. El Señor nos decía que vendría la mano de Dios para salvarnos de la opresión y ayudarnos a crecer y a multiplicar. Que la mano de Dios
vendría para destruir todas las obras del enemigo. Ataques espirituales, físicos y económicos. Pero había que estar velando. Así que recuerde y camine en esta palabra. Cada día esté velando, esté alerta, no duerma. Esté atento para que el enemigo no nos agarre de sorpresa. Es un mes para estar a la ofensiva y no a la defensiva. La mano de Dios vendrá a tratarnos personalmente. Y no sé con cuántos el Señor ya ha extendido su mano para comenzar a tratarlos. Pero el Señor en mi vida ya ha comenzado a tratarme. Y lo seguirá haciendo durante todo este mes. Su mano va a venir para fortaleza, para sanidad o corrección según mi relación con Dios. Su mano va a venir para fortaleza. Así que los que vinieron cansados, que vinieron sin fuerza en esta noche, crean, porque su mano está extendida para fortaleza. Aquellos que han venido con enfermedad, con dolencia en el alma, en el cuerpo, en el corazón, en donde sea, su mano está extendida para sanidad o para corrección. Así que si estás andando ahí medio chueco, la mano de Dios se extiende para enderezar aquello que estaba torcido. Pero qué bueno que su mano venga a nuestra vida, que su mano se extienda a nuestro favor. Qué bueno que aún si viene para corrección es porque todavía seguimos siendo sus hijos. Porque el Padre, aquel que ama, es a su Hijo y por eso lo corrige, dice su palabra. Amén. Qué bueno porque seguimos siendo hijos de Dios y no somos hijos de alguien más, dirían. No somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Dice que su mano vendrá para salvación y habrá una activación de ángeles. Habrá una activación del ejército celestial. Su mano se extenderá para que se activen a nuestro favor. Así que en este mes tenga expectativa. Yo no sé si ha tenido alguna experiencia, pero si no, mantenga la expectativa de que el Señor mandará a su ángel para cuidarlo, para guardarlo, para salvarlo. Pero si usted anda en lo que sigue, porque es un mes para tener temor de Dios y para hacer su voluntad. Y para esto yo me quiero referir en esta noche. Un mes para tener temor de Dios y para hacer su voluntad. Para tener un temor de Dios que muy bien sabemos que no es un temor de miedo, sino un temor reverente, un temor de respeto, un temor de estar sujeto al Señor para poder hacer su voluntad. No voy a poder nunca hacer la voluntad de Dios si no le temo, si no le tengo respeto, si no lo valoro. Hemos aprendido en esta casa que hay una sigla para el temor, para el respeto, para la honra, ¿no? Que era temerle, valorarle, amarle. Pero si no le tememos al Señor, nunca vamos a poder hacer la voluntad de Él. Dice el libro de Filipenses, versos 2 y 5. Capítulo 2, verso 5. Libro de Filipenses. Ahora lo va a encontrar en pantalla. Si no, abra su Biblia y lea conmigo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí el apóstol Pablo comienza a relatar cuál es este sentir que tuvo Jesús y cuál nosotros debemos imitar. Y nos habla acerca de la obediencia que Jesús aprendió y que Él no tomó cosa de que aferrarse, que de que Él era igual a Dios, sino que Él aún en su carne tuvo que aprender obediencia. Él tuvo cada día que aprender a hacer la voluntad del Padre. Él tuvo que aprender en su humanidad, siendo Dios. Dice que no tomó a eso cosa de que aferrarse, sino que en su humanidad cada día tuvo que rendir su voluntad para comenzar a hacer la voluntad del Padre. Y tenemos ejemplo en Él de que si Él pudo hacer la voluntad de Dios, si Él pudo hacer morir lo terrenal en Él, todo aquella su voluntad terrenal para hacer la voluntad del Padre, nosotros también lo podemos hacer. Por eso dice: haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y este sentir también tiene que ver con una esencia dentro de nosotros.
con una esencia dentro de nosotros que debe ser cambiada. Una esencia que es cambiada cuando nosotros comenzamos a temer al Señor, cuando comenzamos a respetar al Señor, cuando comenzamos a estar sujetos al Señor, cuando comenzamos a hacer su voluntad cada día de nuestras vidas. El Señor nos dijo hace poco que no le debemos dar lugar al diablo y no debemos regalarle ni un solo día. Un día que yo estoy sin temerle al Señor, sin marcar ese respeto al Señor, sin hacer la voluntad de Dios, es una endija donde el diablo encuentra para que ahí se mete y comienza a hacer sus maquinaciones, para que comience a hacer sus obras en nuestras vidas. Y de a poco muchas veces nos descuidamos y comenzamos a hacer nuestra voluntad. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos lejos de la voluntad de Dios y estamos caminando bajo nuestra propia voluntad. Por eso el Señor nos dice que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que cada día caminemos en obediencia. Cada día caminemos porque el temor del Señor nos va a llevar a humillarnos cada día. Cada día nos va a llevar ese temor a ser obedientes a Cristo Jesús y a su voluntad. Cada día ese temor nos va a llevar a rendirnos por completo para hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Para poder decir, así como dijo el apóstol Pablo, ya no voy a vivir yo, sino que Cristo va a vivir en mí y a través de mí. Qué bueno, porque cuando comenzamos a hacer la voluntad del Padre, comenzamos a hacer las obras que Jesús hizo. Comenzamos a hacer las obras que Jesús hizo. Podemos manifestar el poder de Dios, pero para eso también debemos tener ese mismo sentir. Muchas veces el Señor Jesús, al ver la multitud, dice que Él tuvo compasión. ¿Y cuántas veces nosotros quizás no tenemos esa compasión por otros? Muchas veces estamos enfocados en nosotros mismos. Muchas veces estamos enfocados en solamente nuestros problemas y no tenemos esa vista panorámica. No tenemos esa vista que para mirar al otro, a la necesidad del otro. Estamos enfocados tan solamente en nuestras necesidades. Por eso el Padre, en el día de ayer, cuando yo le estaba preguntando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Porque en todos estos días, desde que comenzó el mes, le venía diciendo al Señor, ¿qué quieres hablar? Yo sabía que en algún momento me iba a tocar ministrar y que no quería estar sin estar preparado. Y le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Y meditaba en algunas cosas, pero no me sentía atraído y no sentía. Y bueno, Señor, dijo, yo sé que tú me vas a hablar, no me vas a dejar solo. Porque si yo no tengo nada para dar, si tú no me das para hablar, yo no puedo decir nada. Y en el día de ayer, cuando terminé de trabajar y me estaba bañando, el Señor atrajo mi corazón a esto. El Señor nos va a llevar a los lugares donde hay necesidad. En este mes el Señor va a poner el momento exacto. Por eso el Señor nos decía, hay un tiempo exacto y este tiempo es ahora. El Señor va a poner el tiempo exacto para que nosotros extendamos las manos del Señor, para que seamos las manos del Señor. Por eso, iglesia, siéntete desafiado en esta noche. Siéntete desafiado. Nosotros cantábamos hace menos de unos minutos, no voy a callar. Cantábamos, por amor a tu nombre, Señor, yo no voy a callar. Señor, por amor a tu palabra no voy a callar. Y nuestras acciones hablan, no tan solamente nuestras palabras, sino que nuestras acciones hablan. Una vez escuché a alguien que dijo, predica en todo tiempo y si es necesario abrí la boca. Porque nuestras acciones dicen más de lo que nosotros podemos decir con palabras. Por eso debemos tener ese mismo sentir que Cristo tuvo, de tener compasión, de tener misericordia por otros, de tener ese amor por nuestro prójimo, ¿verdad? Por eso el Señor nos va a mandar a esos lugares de necesidad. Y el Señor nos
quiere extender su mano para salvarnos y para sanarnos, sí, pero también para que nosotros podamos manifestar su poder, para que nosotros nos levantemos a hacer una extensión de sus manos para salvación y sanidad. En Mateo 8:14, el Señor Jesús dice que salido de la sinagoga, Él fue a la casa de Pedro. Dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Verso 15 dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Jesús fue a un lugar donde había necesidad. Siempre la voluntad del Padre te va a llevar a las personas que tengan necesidad. La voluntad del Padre siempre te va a llegar al lugar justo. Por eso no es casualidad que muchas veces hables con personas desconocidas quizás para vos y quizás comiencen a decirte sus problemas, comiencen a decirte sus necesidades, comiencen a decirte qué le está pasando. Y no nos vayamos tan lejos, muchas veces tenemos al lado nuestro nuestra propia familia que tienen necesidades y nos dicen. Muchas veces creemos tan solamente que nuestro prójimo es aquel que está allá, en el otro lado de Tigre está allá, y es aquel que el Señor me envía, pero el Señor también nos envía a nuestra propia casa. ¿Y cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Cuando alguno de tu familia te dice, tengo alguna dolencia o estoy enfermo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Le das una buscapina? ¿Lo oras o le das una buscapina con fe? Diría alguien. El hacer la voluntad de Dios muchas veces, primero sí, quizás, le damos, si no tiene tanta fe, le damos la buscapina. Le inyectamos, le damos el ibuprofeno, le damos eso, pero primero oramos. Aquel que se extiende con una necesidad, diciéndote, necesito esto. ¿Qué es lo que tú haces? Recuerda que la mano de Dios vino para tratarnos personalmente. Por eso en esta noche yo sé que no va a haber muchos quizás amén, mucha euforia y toda la emoción, pero el Señor viene a tratarnos personalmente. El Señor viene porque primeramente, así como siempre decimos, el Señor nos trata a nosotros para que reveamos nosotros. Dice que Jesús fue al lugar donde había necesidad. La voluntad del Padre siempre nos va a llevar a los lugares donde hay necesidad. Y Jesús sanó a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro tenía una fiebre que la oprimía, la debilitaba, la imposibilitaba el poder ocuparse de sus quehaceres, de poder servir. Y muchas veces en la Biblia la figura de mujer representa a la iglesia. Y el Señor me decía que hay una iglesia en estos tiempos en la cual está oprimida, está debilitada, está imposibilitada de poder ocuparse en sus quehaceres y de poder servir porque está teniendo una fiebre espiritual. ¿Y qué es una fiebre espiritual? La fiebre es un síntoma que nuestro cuerpo exterioriza porque hay algo que está funcionando mal. Por eso hay algo que al cuerpo muchas veces le está trayendo infección y por eso el cuerpo reacciona con esa levantada de calentura o de calor, de la temperatura del cuerpo para poder eliminar eso. Por eso la iglesia debe examinar qué es aquello que hoy la tiene postrada y lejos de hacer la voluntad de Dios. Y cuando hablo de la iglesia, recuerde que la iglesia no es el templo, sino que somos cada uno de nosotros. Por eso, iglesia, en esta noche, examina qué es aquello que hoy, si tú sabes cómo estás en esta noche, qué es lo que te tiene postrado. ¿Qué es lo que te tiene imposibilitado de hacer lo que tienes que hacer? La voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor extendió su mano y al instante la fiebre la dejó. Por eso hoy Dios
quiere extender su mano para salvación y para sanidad de todo aquello que te tiene postrado y lejos de hacer la voluntad de Dios. Y si es necesario que el cuerpo levante calor, el fuego del Espíritu Santo ahí estará para quemar todo aquello que está trayendo infección en el cuerpo. Pero es necesario identificar y examinar. Por eso en esta noche la mano viene también para tratarnos personalmente. Y esto lo voy a recalcar una y otra vez. Dice que Jesús extendió sus manos y al instante la fiebre los dejó. La suegra de Pedro, dice, se levantó y le servía. Este es el tiempo para que te levantes, iglesia. Este es el tiempo para que te levantes. La mano de Dios está extendida para que ya comiences a hacer la voluntad del Padre, para que primeramente te comiences a levantar. Si la mano del Señor está extendida para salvación, yo quiero ser una extensión de esa mano. Yo quiero ser una extensión de esa mano. Ya no quiero estar solamente postrada, haciendo nada, estando en la pasividad, estando tan solamente mirando mis necesidades, porque muchas veces también la iglesia está así, solamente quiere ser ministrada pero no quiere ministrar a otros. La iglesia está así hoy en día. Muchos quieren que los ministren, que los toquen, pero ellos no están dispuestos a hacerlo con nosotros. Y dice que el Señor, cuando la sanó y le quitó la fiebre, dice que se levantó y comenzó a servirle y le servía. Dice, mire, no solamente le servía a Jesús, sino a todo el que estaba en la casa. Por eso, cuando el Señor extiende su mano contra todo aquello que nos oprime y no nos deja servir, el Señor también nos manda a servir a Él, pero también a nuestros prójimos. Por eso el Señor hace poco también nos dijo que el Señor iba a marcar una diferencia de aquel que le servía y de aquel que no le iba a servir. El Señor dijo: yo voy a hacer una diferencia y voy a marcar del que sirve y del que no le sirve. Y eso, iglesia, no seas desmemoriada, ten presente cada palabra que el Señor viene ministrando. Porque nunca vamos a poder estar en la voluntad de Dios si somos olvidadizos de sus palabras. Aleluya. ¿Cuánto se le achicó la silla? Fíjese cómo está escrito: y le servía. No solamente lo hizo con Jesús, sino con todos en la casa. Cuando alguien se levanta a servir es para Dios, pero también para su prójimo. Por eso esté dispuesto, iglesia, que si usted quiere ver la manifestación de la mano de Dios, esté dispuesto a levantarse también a servir. No tan solamente a Dios y aquí en lo visible, sino también afuera, en su casa, en donde se encuentre, con su vecino, con su compañero de trabajo, en donde haya necesidad, usted extienda y sea la extensión de la mano del Señor. La extensión para salvación, para sanidad, para fortaleza, para llevar paz, para llevar el poder de Dios, para poder manifestarlo. Esa es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida, que podamos manifestar su poder, que podamos manifestar lo que Él está haciendo. Iglesia, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo ya tiempos muy perversos y muchas veces seguimos jugando a lo mismo, pero Dios ya no quiere que estemos, el Señor nos esté sanando una y otra vez, que el Señor nos esté salvando una y otra vez. Es tiempo ya de que si el Señor nos sana, sí, nos puede sanar, está bien, pero ahora nosotros también debemos sanar a otros. Debemos empezar a cumplir. El Señor también nos dijo, ya no quería una iglesia entretenida, sino una iglesia entrenada, una iglesia capacitada para poder hacer las obras que Jesús hizo. Pero nunca vamos a poder hacerlo si no tenemos temor de Él. Por eso en esta noche identifica aquello que te impide servirle. Aleluya, en esta noche. Jesús entró donde había necesidad para que podamos ser la extensión de la mano que un día nosotros nos salvó,
nos sanó, nos levantó, nos limpió, nos rescató, nos sostuvo, el Señor nos va a enviar a ese lugar donde hay necesidad. Para poder manifestar el poder de Dios, necesito tener ese mismo sentir que Cristo, el mismo sentir de compasión, de bondad y de misericordia. Aunque muchas veces nos comportamos como el sacerdote y el levita de esa parábola del buen samaritano. Muchas veces estamos con nuestras estructuras y de todo aquello que nos quita de esa estructura lo dejamos pasar. ¿Cuántas veces piensa y medita en esto? ¿Cuántas veces Dios te ha hecho ver la necesidad de alguien? ¿Y cuál fue tu respuesta? ¿Has acudido a esa necesidad? ¿O has pasado de largo? ¿Has visto a personas realmente heridas? Heridas no tan solamente físicas, sino heridas en el alma, heridas en sus sentimientos, con una necesidad de sanidad interior. ¿Y qué has hecho tú? Le has hablado de Cristo, le has conducido a Cristo. Y muchas veces también entre nosotros mismos, cuando estamos en esos tiempos así que estamos siendo procesados, estamos heridos o estamos necesitados, necesitamos que alguien venga y nos lleve a Cristo muchas veces. Por eso, si tú has visto la necesidad, ¿qué has hecho? Hoy en día hay cristianos que quieren todo para ellos y nunca dan nada para otros. No están dispuestos a orar por otros, pero quieren que les oren. Quieren ser cubiertos en sus necesidades, pero no cubren las necesidades de otros. Quieren alcanzar sus sueños, pero no están dispuestos a ser parte de una visión de una casa ministerial. Quieren la tierra prometida, pero no están dispuestos a pelear por ella. Pero hay un remanente que está entendiendo el tiempo de que la mano de Dios se extiende para salvarnos. Y ellos también las extienden a otros, porque son extendidos, que tienen esa vista panorámica, que ven las necesidades de otros y no se enfocan solamente en la suya. Ese remanente es la iglesia. Ese remanente es aquellos que son llamados afuera de un sistema del mundo, afuera del sistema del mundo, de la corriente de este mundo y fuera del sistema religioso de la que hay aún mismo en la iglesia. Por eso el Padre nos está llamando a ser esa iglesia, a ser llamados afuera de este sistema, a ir en contra de la corriente del mundo y aún de la que quiere entrar adentro de la iglesia. Esa iglesia es aquella que tiene el temor reverente por el Señor. Esa iglesia es aquella que cumple la palabra del Señor que dice en Romanos 12:2, en la Nueva Versión Internacional. Cumple esta palabra y dice así, cuando esté en pantalla, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La eclesia, ese remanente que es entendida en los tiempos, es aquella que no toma la forma del mundo, sino que toma la forma de Cristo. Es aquella que no sigue la corriente de este mundo, sino que sigue la corriente de los ríos del Espíritu Santo. Es aquella que cada día tras día tiene que transformar su mente, tiene que ser renovado en su mente. Es renovado, es hecho nuevo cada día. Es aquella que va al altar día tras día para hacer morir su voluntad, para poder hacer la voluntad del Padre. Es aquel que sabe cuál es la voluntad del Padre y qué quiere Dios de él, qué quiere Dios de ella. Esa es la iglesia. Es aquella que se rebela contra todo lo que va en contra de la voluntad de Dios en su vida. Y tenemos ejemplos, sí, tenemos ejemplos. El Señor nos habló por medio de nuestro Padre Espiritual de las parteras, cómo las parteras se opusieron y fueron en contra de la voluntad de Faraón. Que Faraón, cuando les dijo que cuando nazcan los niños israelitas, los niños israelitas los mataran,
ellas se opusieron y fueron en contra de la voluntad del faraón, fueron en contra de la voluntad del mundo, sino que ellas agradaron al Señor y temieron al Señor. Esas personas son de iglesia, que tú y yo podamos ser así como estas parteras. Dice, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Y qué bueno que haya estos varones y mujeres que temen al Señor, que no siguen las órdenes del mundo, que no siguen las modas actuales, sino que siguen la voluntad del Padre. También Daniel, un varón que temió al Señor e hizo su voluntad, fue alguien que salió del sistema en donde estaba. Él no siguió la corriente. Desde el principio nos marca el libro de Daniel que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer esa iglesia, es aquella que decide no contaminarse con la comida, con la porción del rey de este mundo, sino que en el Rey de Reyes tiene su deleite y está su porción. Decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y aun cuando prohibieron orar a otro que no fuera al rey Darío, debía ser echado en el foso de los leones. Dice que él siguió orando aún más. Él siguió orando aún más. Aun cuando prohibieron levantar oración a cualquier dios que no fuera al rey de ese tiempo, al rey Darío, dice que él no se amedrentó, él no siguió la corriente de ese mundo, él no temió la palabra del rey Darío, sino que él temió las palabras del Rey de Reyes. Él siguió orando, él no dejó de tener comunión con el rey. Pero ¿tú qué haces en medio de las situaciones? Cuando hay palabras que vienen a amedrentarte, cuando te dicen ya no ores más, ya no ores más, ¿tú qué haces? ¿Le metes más leña al fuego? ¿Te quedas pasivo? ¿Te quedas postrado? ¿Te quedas imposibilitado? ¿Qué es lo que tú haces? Mire, Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Las palabras del enemigo muchas veces van a venir a amedrentarnos. Muchas veces van a venir para traer opresión. En este mes dice que el Señor nos va a librar de toda opresión, pero es necesario que nosotros estemos alerta, que no abandonemos la oración, que no abandonemos el altar, sino que estemos ahí prendidos, aún echarle más ganas. Cuando otros dejen de orar, tú sigue orando, el Señor nos decía. Cuando otros dejen de ofrendar, tú sigue ofrendando. Porque cuando en la Argentina se dice que hay crisis, tu economía estará brindada por el cielo. Sus amigos también fueron varones que temieron al Señor. Tanto Sadrach, Mesach o Abednego, que eran los nombres babilónicos, pero eran Azarías, Misael y Ananías. Los nombres de estos dice que había un edicto que el rey había hecho un monumento y debían de postrarse tan solamente ante él y no debían adorar a ningún otro que no sea a esa estatua. Y todo aquel que no se inclinara delante de esa estatua iba a ser echado en el horno calentado 7 veces. Pero ellos no tuvieron temor. Ellos no tuvieron temor a lo que le pudiera hacer el hombre,
sino que tuvieron temor del Señor. Y así como Daniel, ellos propusieron no hacer la voluntad del hombre, sino hacer la voluntad de Dios. Por eso ellos se mantuvieron firmes en su posición. Ellos se mantuvieron firmes en lo que ellos creían. Se mantuvieron firmes en sus convicciones. Por eso, iglesia, es un tiempo de estar firmes. Es un tiempo de estar firmes cuando el mundo venga a querer voltearte, cuando quiera venir a postrarte. Las situaciones quieran venir a postrarte. Es necesario que tú te mantengas firmes, que tú te mantengas en la voluntad de Dios. José fue alguien que salió de un sistema de las costumbres familiares. José fue alguien destacado en su familia. El Señor tenía sueños con él. El Señor tenía sueños con José. Por eso él salió de lo común de su familia. Y si el Señor a ti te ha dicho, y si el Señor a ti te ha exaltado por encima de tu familia, el Señor ha hecho la diferencia, es porque tú estás temiendo al Señor, porque tú tienes que ser parte de esa iglesia. Dice que el Señor hizo que todo el mal que vino sobre José, dice que Él lo revirtió para bien. Porque aunque el enemigo se levante, y muchas veces vamos a ser probados si nos mantenemos en nuestro temor reverente al Señor, si nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios. José fue probado cuando la esposa de Potifar vino a decirle y a ordenarle que se acueste con ella. Fue probado cuando sus hermanos estuvieron frente a él. Él fue probado si seguía temiendo al Señor y si seguía haciendo la voluntad de Dios. Pero como era un hombre entendido en los tiempos y sabía cuál era la voluntad de Dios, él supo decirle a la mujer de Potifar: ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a hacer este gran mal a mi Dios? Yo no voy a hacer lo que tú quieres, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y él, frente a sus hermanos, tenía todo el derecho, la autoridad y el poder para mandarlos a ejecutar. Pero él declaró lo siguiente: él declaró: todo el mal que ustedes pensaron para mí, él lo convirtió en bien. Porque lo que ustedes hicieron, aunque me dolió, sí, fue parte de la voluntad de Dios. Y si hoy estoy aquí, fue para la preservación de sus vidas. Aleluya. Aunque venga el enemigo, dice que muchas veces va a traer opresión. El enemigo no se va a quedar tranquilo, porque alguien que hace la voluntad de Dios, alguien que teme al Señor, mueve el avispero. Por eso él no se va a quedar tranquilo y va a querer traer opresión, pero va a ser el momento exacto y la oportunidad para que Dios extienda su mano de salvación y su mano de sanidad. El Señor dice que aunque vengan aflicciones, debemos de confiar en aquel que ha vencido al mundo. Dice Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor nos hace más que vencedores. Aunque venga el enemigo, el Señor nos hace más que vencedores. A esa iglesia que sale del sistema de este mundo, lo hace más que vencedores. Podrá venir el enemigo a oprimirlo, pero esa iglesia se mantiene firme en la voluntad del Padre. Se mantiene firme en la voluntad del Padre. Por eso va a poder ver cómo el Señor le da la victoria. Aleluya. Porque nosotros nos confiamos en nuestras fuerzas. Sabemos en quién que estamos confiando. Por eso el Salmo 26 lo leímos hace poco. Hoy, si no me equivoco, lo leímos. El Salmo 26 al 8. Dice así: ahora conozco que el Señor salva a su ungido.
lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Y el verso 8 dice: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aleluya. El Señor extiende su mano salvadora. Aunque muchos confíen en sus propias fuerzas, aquellos que están en el sistema religioso confían en sus propias fuerzas, pero aquellos que son iglesias saben en quién están confiando. Sabe que el Señor salva a aquellos que están ungidos por Él. Sabe que aquellos que el Señor salva, Él lo hace para que vean muchos, no solamente nosotros, sino que muchos vean cómo el Señor nos salva. Por eso muchas veces van a venir las circunstancias para que sea el momento oportuno, para que Él extienda su mano para salvarnos. Por eso dice: nos levantamos y estamos en pie. Iglesia, en esta noche el Señor quiere que te levantes, a hacer su voluntad, que te levantes y te mantengas firmes en el temor del Señor, que te levantes y salgas fuera del sistema de este mundo, que salgas fuera del común, del sistema religioso de este mundo. Iglesia, es hora de que seamos iglesia. Es hora de que seamos aquellos que son la extensión de las manos del Señor. Pero si tú en esta noche reconoces y puedes ver y identificar, aquello que hoy te mantiene postrado como la suegra de Pedro, que hoy aquello que te tiene limitado, que aquello que te está oprimiendo, la mano del Señor hoy se extiende para hacerte libre, para que te levante de una vez y por todas, para que comiences a hacer la voluntad de Él. Por eso ahí cierra tus ojos. Hasta aquí la palabra del Señor en esta noche. Y a ti que estás del otro lado, que estás mirando este video, quiero decirte: el Señor está llamando a que seas la iglesia, que seas aquel que sale del sistema, aquel que se levanta. La mano del Señor se extiende a tu favor. Créelo y recíbelo por la fe en esta noche. Cree y recíbelo por la fe de que todo aquello que te está oprimiendo, el Señor hoy lo quita de tu vida para que te levantes a servirle a Él, pero también al prójimo. Que el Señor te bendiga en esta noche.